Bienvenidas, bienvenidos a La Polifonía, el espacio en el que compartimos perspectivas, ideas, puntos de vista desde diferentes ángulos. Hoy estamos los tres fundadores de nuestro podcast, Wicini en Italia, Luis Fernando en Guatemala, Diego Monterroso en Bélgica y tenemos un invitado especial que Luis Fer aprecia mucho, Luis Miguel Pais desde Guatemala también. Y bueno, vamos a estar hablando de temas muy interesantes, pero con muchísima experiencia de parte de Luis Miguel. Así que nos tiramos a la conversación. Te paso la palabra, Luis Fer, para que nos cuentes quién es nuestro invitado el día de hoy y de qué más vamos a estar platicando. Gracias, Diego, y qué bueno verlos otra vez en un nuevo episodio. Aprovechar para invitar a que nos sigan, que nos den like, que se suscriban al podcast. Y bueno, darte la bienvenida a Luis Miguel, agradecerte por recibir la invitación que te hice hace un par de semanas. Bueno, Luis Miguel tiene una carrera profesional muy destacada dentro del sector privado de Guatemala, que es justo de lo que le dije que habláramos. Actualmente es el gerente de Guatecaña, pero la verdad es que Luis Miguel ha hablado ya tantas veces de azúcar que la idea es hoy no hablar de azúcar, sino de otras cosas donde trabajó Luis Miguel. Entonces, bueno, nuevamente agradecerte, Luis Miguel, y bienvenido. Muchísimas gracias, Luis Fer, Diego, Luis. Qué gustazo estar con ustedes acá y gracias por la invitación. Y gracias, Luis Miguel. Bienvenido. Pues para empezar, yo te había dicho que habláramos de tu carrera profesional, pero me recordé un dato interesante y es que vos estudiaste en Zamorano. Yo sé que eso fue como un cacho sorpresivo para tu familia. Ahí nos contaste como que era así como que cómo te vas a ir al Zamorano, como que creo que no te imaginaban mucho ahí. Y me gustaría empezar con eso, ¿verdad? Que nos contés cómo es estudiar en Zamorano. La verdad es que con las anécdotas que nos has contado, a mí me parece súper interesante. Yo no hubiera podido sobrevivir ahí, estoy seguro. Es más cercano a estar en el ejército, creo yo, que en una universidad. Pero si nos contás sobre esa experiencia, yo encuentro muy interesante, y luego vamos, la idea es ir abordando toda tu trayectoria profesional. No, gracias, Luis Fer. Bueno, la verdad es que, mira, yo puedo decir que Zamorano para mí fue una casa, fue un hogar. Muchas de las personas, de los compañeros que convivimos ahí, a pesar de que pasen los años y no nos miremos, cada vez que nos miramos es como que fuera ayer. Y fueron vivencias, la verdad es que muy bonitas y sobre todo que te marcan mucho en la vida. Yo te puedo decir que hoy por hoy, y vos que me conoces mucho, por ejemplo, el tema de la puntualidad. La puntualidad a mí me la hicieron en Zamorano. Eh, eh, Cuando estábamos en la oficina, dicen, bueno, vamos a tener una gira, salimos a las 5:30, pero a las 5:30 es estar arrancando del carro y salir a las 5:30, no empiecen a llegar a las 5:30. Entonces, parte de esa puntualidad y de esa planificación me la dio Zamorano. Y muchas vivencias, o sea, a pesar de que en mi familia yo no había nadie pues mis tíos tenían su finca, pero yo directamente que trabajara en el campo, no. Eh, y gracias a unos muy buenos amigos, les puedo decir, eh, tengo excelentes amigos, algunos que probablemente tal vez no miro seguidos. Juan Luis Ponce, una persona a la que le tengo muchísimo cariño, Fernando Maúl, Jorge Wittmann, Javier Fernández, eh, o sea, mucha gente que tal vez tengo, a veces nos topamos muy de vez en cuando, pero son gentes con las que vivimos, digamos, momentos buenos, momentos difíciles, pero que el cariño y la amistad siempre está ahí. Entonces yo les podría decir que a pesar de que mi día a día no está en el campo, pero sí estoy de alguna manera en algún sector como el caso de Guatecaña que tiene que ver con el campo. Entonces, yo les puedo decir, para mí Zamorano fue algo que me marcó positivamente y sobre todo la disciplina que me ayudó en mi vida diaria, lo agradezco a esa cultura zamorana. Qué interesante. Primera vez que escucho honestamente algunos de los detalles de las cosas que se aprenden dentro de Zamorano. Y para seguir un poquito con la línea, Luis, después de Zamorano, ¿cuál fue tu primera experiencia laborativa? No sé si nos pudieras contar un poco al respecto y Sí, yo teníamos una empresa familiar. Yo vivía
mi mamá murió cuando yo tenía 7 años y yo, o sea, quien fue mi segunda madre y la persona que me terminó crear a mí era mi abuela, la mamá de mi mamá, era mi mamá. Y, y ella realmente, yo puedo decir que es la persona que más me ha marcado en mi vida, la persona que me enseñó a trabajar, la persona que me dio muchísimas lecciones de vida. Eh, Ella, junto con mi abuelo, ellos fundaron Mahler, una empresa guatemalteca. Y trabajaron toda la vida. O sea, ellos, les puedo decir, Mahler empezó de cero. ¿Sabe? Mi abuela tenía una tienda, una barrotería por el cementerio general, se llamaba Los Chompipitos, y mi abuelo trabajaba en caminos. Mi abuelo a los 13 años era tractorista de caminos y estaba haciendo la carretera al Petén, manejando un tractor. Y él con mucha visión, o sea, ninguno de los dos con carrera universitaria, pero con muchas ganas de trabajar. Y mi primer trabajo fue en Mahler. Y algo que para mí fue espectacular fue entender, y parte de las lecciones que mi abuela nos dio a mis hermanos, a mis primos, a todos, toda la familia, ella nos decía siempre, el que quiere celeste que le cueste. A mí nadie me regaló nada, sino que todo fue con mucho sudor. Y ahí es donde uno entiende, y hay muchos dichos, pero realmente, por ejemplo, y es muy cierto que en el único lugar en donde el éxito va a venir antes del trabajo es en el diccionario, y solo porque están en orden alfabético las palabras. Pero realmente para poder tener éxito hay que trabajar y trabajar mucho. Entonces, en el caso mío, o sea, yo tuve la oportunidad de trabajar en esta empresa que fundaron mis abuelos, que era una empresa de la familia, y me tocó trabajar en el área agrícola. En el área agrícola, en esa época, en Mahler deshidratábamos prácticamente todo lo que se utilizaba en las fórmulas, y me tocaba mucho ir al interior a ver con agricultores, programar, siendo ingeniero agrónomo, programar digamos, los tiempos de las cosechas, de calcular los rendimientos que iban a tener, hacer la planificación de qué era lo que podíamos contar, lograr mejorar, por ejemplo, chile jalapeño, que era un producto que no nos alcanzaba la producción local y el mercado principal era Costa Rica. Entonces logramos con los agricultores, con los productores de chile jalapeño, logramos desarrollar una variedad que nos permitiera un abastecimiento mucho mejor y mayor. Y ya no solo vendimos en Costa Rica, ya vendimos en Honduras, El Salvador, y ahí vamos a exportar en Estados Unidos, en Guatemala. Entonces, todo eso fue parte, digamos, de mi entrada a Mahler. Entro en la parte de planificación agrícola. Aquí lo interesante es, cuando yo entro, yo después de Zamorano me fui a la Universidad de Florida a terminar, digamos, mi carrera que era eh, ciencia hortícola, digamos, horticultural science, que era horticultura. Y cuando estaba ahí, o sea, yo aprendí prácticamente a utilizar una computadora ahí en Florida. Los profesores en esa época, les estoy hablando que eso fue entre el 95 y 96, ya no, o sea, nos mandaban y nos decían, miren, entren a mi página web, ahí están las prácticas, aquí está. Llego a Mahler y en toda la empresa habían 35 computadoras en DOS. Yo había aprendido en Windows, entonces no sabía usar DOS. Entonces, para mí llegar ahí, entonces llego y había un gerente y les digo, mire, me permiten llevar mi computadora porque no puedo, o sea, yo tengo que hacer la planificación agrícola y en esa época no teníamos un sistema integrado, sino que había un módulo de compras, un módulo de contabilidad y era todo en islas, no había un ERP per se. Entonces empiezo yo en Windows. Entonces me acuerdo que yo era el niño del equipo, digamos, ahí, porque todos los demás, los gerentes y toda la gente que había ahí, pues ya era gente con mucha experiencia. Y llegaba en las tardes, cuando yo regresaba, entraba a mi oficina y me decían, puchica, ese es el famoso Windows. Me decían, y sí, eso es ellos no lo habían visto. Entonces, a mí me pedían que si en las tardes me podía quedar explicándoles cómo funcionaba el Windows, el Word, el PowerPoint, que no sabían usar Excel, hojas electrónicas utilizaban Lotus 1, 2, 3, que era lo que usaba en ese tiempo. Entonces empiezo yo digamos, a tener contacto con los gerentes de ahí, a enseñarles cómo funcionaba Windows.
Paralelamente, se empieza a trabajar en la planeación estratégica de Mahler. Y en la planeación estratégica, con unos consultores externos, lo, digamos, de lo primero que se identifica es que se necesitaba información integrada para poder planificar y ejecutar planes a futuro y tener digamos, unas métricas que nos permitieran ir evaluando con el desempeño de la empresa. Entonces, la conclusión era, necesitamos comprar un ERP y necesitamos nombrar un gerente del proyecto. Y lo que dicen los consultores es, lo ideal es que no sean alguien de sistemas, porque los de sistemas lo que van a hacer es, van a polarizar las necesidades a lo que ellos quieran hacer. Y el ERP se necesita un gerente del ERP que no tenga que ver con sistemas. Entonces ahí les estoy hablando, yo tenía 24 años. Y entonces dicen los gerentes, empiezan, miren, yo creo que de todos nosotros, el que más le atina a las computadoras es Luis Miguel. Entonces me nombraron entre todos y mis tías que eran estaban en la junta directiva, dijeron, bueno, que se encargue de la implementación del sistema. Y me encargo de implementar el sistema. Pero esto fue algo muy interesante porque me permitió conocer la empresa de punta a punta. A la hora de implementar el ERP, o sea, desde todo el tema de la planificación de ventas, planificación de producción, recepción de mercadería, compras, inventarios, cuentas por pagar, contabilidad, producción, distribución, todo. O sea, pasé a nivel de sistema a entender toda la operatividad de la empresa. Empiezo ahí, estando ahí, en la implementación, digo, bueno, o sea, para poder optimizar, digamos, mucho de la implementación y mis conocimientos, voy a necesitar sacar un MBA para fortalecer mis conocimientos con algo de administración. Me metí a sacar un MBA, saqué un MBA un Executive MBA de la Católica de Chile, fui de la primera promoción que vino aquí a Guatemala y con el Executive MBA pues yo sentía que tenía más herramientas para poder implementar. Y una de las cosas más interesantes es cuando uno implementa un sistema, por lo general, las áreas que ya están más sistematizadas son las áreas financieras y contables, compras, porque siempre tiene, aunque fuera algo satelital, digamos, si no estuviera integrado, ya había algo. En la parte de supply chain, en la parte de manufactura, todo era mucho con hojas de cálculos y con fichas y todo. Entonces, era la parte en donde más tiempo me metí a entender y fue la parte que más me gustó, digamos, toda la parte de supply chain. Y de ahí paro yo en supply chain. O sea, pasé básicamente en Mahler fueron como 13 años de mi carrera en supply chain, que era toda la parte de planificación, compras, almacenamiento, bodega de materia prima, bodega de producto terminado, distribución. Entonces, ahí me voy de la parte de agronomía, paré en toda la parte de supply chain, pero fue la misma oportunidad que me dio el hecho de haber implementado el ERP, digamos, hasta el momento que Nestlé compra Mahler, que todavía me quedé yo ahí 6 años con Nestlé, eh, pero fue creo que de las experiencias, digamos, dentro de mi trayectoria en Mahler, que entré como planificación agrícola, pasé a gerencia de implementación del ERP y terminé en supply chain. Luis Miguel, qué interesante lo que mencionas porque empiezas con una carrera particular, pero luego la necesidad y también la experiencia que vas adquiriendo te permite identificar en lo que puedes añadir mucho valor para la empresa y me imagino que optimizaste muchos procesos, mucho se mejoró y se sistematizó. Y quisiera preguntarte también, ¿qué retos encontraste al estar trabajando en una empresa familiar? ¿Cuáles son los retos que son propios de la dinámica familiar en donde quizás cuesta un poco separar lo que es de la familia versus lo que es del trabajo? ¿Qué retos encontraste por ahí? Esa es una de las partes cruciales y es separar familia de trabajo. Es algo muy complicado. Y les podría decir que con la única persona que realmente lo logramos separar fue con mi hermano.
que mi hermano también trabajaba ahí, porque a veces con, digamos, con algunos primos teníamos alguna dificultad o alguna confrontación. Y llegaba el fin de semana y teníamos una actividad familiar y, y era un caldo de jetas, porque no, o sea, no se habían quedado el pleito, no se había quedado ahí. Con mi hermano para mí ha sido no solamente mi hermano, sino que es mi amigo, mi hermano, él es 2 años menor que yo, eh, y como todos hermanos, creo que cuando niños nos peleábamos, nos pegábamos, pero a la fecha, o sea, si yo tengo algún problema o tengo algo, yo, o sea, con mi hermano nos platicamos y nos hablamos. Pero les puedo decir de que ha sido la única persona con la, o sea, llegábamos, empezábamos a discutir, él miraba toda la parte de ventas internacionales y yo viendo la parte de supply chain. Entonces, sacaba él unas proyecciones, estábamos viendo o se había atrasado alguna materia prima o habían vendido de más, entonces se nos había acabado el inventario. Pues nos pegábamos a veces algunas alegadas así fuertes y mira, no, esto no me pasaste bien los datos, sí, pero ustedes deberían de reaccionar. La 1:30, mira, ya almorzaste, no trajiste comida, no, vamos a almorzar y seguimos trabajando, basta, bueno. Entonces, dejábamos la discusión ahí, nos íbamos a almorzar, hablábamos de otra cosa, comíamos, regresábamos y seguíamos en la discusión. Y salíamos de la empresa y podíamos convivir un fin de semana sin necesidad de tocar lo que habíamos estado en conflicto en ese momento. Que sí, creo que ese es uno de los retos más grandes de las empresas familiares. Aparte que yo sí creo que por lo general en las empresas familiares le tratamos de hacer cabida a la familia, inclusive creando puestos que no necesariamente son indispensables o se necesitan en la empresa. Algo que aprendimos nosotros y probablemente una vez estando ya afuera es que una empresa debería de contratar a alguien de la familia, primero si se necesita y si hay una plaza vacante. Segundo, que pueda competir contra alguien de afuera y pueda demostrar que tiene la capacidad para cumplir con esa posición. La familia no debería de tener privilegios, sino que si va a estar trabajando dentro de la operación, debería de tener las mismas obligaciones y los mismos beneficios que cualquier ejecutivo o que cualquier otro colaborador dentro de la empresa. O sea, no va a tener privilegios, va a tener beneficios en el momento de ser socio cuando toquen la repartición de utilidades y esos van a ser sus beneficios. Pero como colaborador adentro, yo creo que muchas veces eso es lo que más nos cuesta, es, este es dueño, puede venir a las 10 de la mañana si quiere, o este es hijo del dueño, o este es... Esa es la parte que creo que son de los retos más grandes en las empresas familiares, que las miremos con tal y como empresa y no con beneficios o privilegios. Hablaste de Nestlé, Luis Miguel. Yo encuentro interesante entender cómo fue que le ganaron el pulso a Nestlé en varias categorías y al final Nestlé los termina comprando. Fue como la única forma en que Nestlé logró ganarles, entre comillas. Tal vez que nos contés como a qué atribuís que Mahler se haya posicionado mejor que Nestlé, que es un monstruo, ¿verdad? De alimentos. Y cómo fue ese proceso de empresa familiar a decidir, bueno, vamos a vender Mahler, ¿verdad? Después de tantos años, como separarse sentimentalmente, ¿verdad? Y decir, bueno, vamos a vender. ¿Y cómo fue el proceso para vender a Nestlé, luego la incorporación de Mahler a Nestlé, que te quedaste en Nestlé trabajando? Sí, mira, fue un proceso muy interesante. Fue un proceso el poder tener, digamos, yo les digo, Mahler, yo creo que a la fecha, el consomé de pollo Mahler, cuando yo estaba ahí, tenía un 94% de market share. O sea, quería decir que de cada 100 sobrecitos de consomé que se vendían en Guatemala, 94 eran de marca Mahler y los otros 6 distribuidos en todas las demás marcas que hay. Nestlé sacaba 2 por 1, ahí es donde hablamos del posicionamiento de la marca. Y el posicionamiento de la marca no se logra de la noche a la mañana. O sea, sí, uno, tengo que tener un muy buen producto, después tengo que tener ese producto colocado en los distintos puntos de venta, estrategias de precio, estrategias de promoción, y a lo largo de todos los años, las amas de casa o los usuarios del producto llegaron a hacer lo suyo y llegaron a convertirlo parte de su paladar.
Entonces muchas veces el ama de casa decía, yo no voy a arriesgar en quedar mal con mi familia porque me voy a pasear en el tiempo de comida si no les gusta el sazón. O sea, ya están acostumbrados al sazón. Y sigue siendo a la fecha, aunque el consomé de pollo Mahler es de Nestlé. O sea, Nestlé ha hecho un trabajo espectacular con la marca Mahler y lo siguen manteniendo. Entonces, sí, de pasar, éramos una empresa familiar, viene un proceso en el que no solamente participó Nestlé, sino que, o sea, al final la junta directiva agarra y dice, bueno, escuchemos propuestas, hacen un due diligence en donde participan muchas empresas y la propuesta de Nestlé, o sea, como decís, a pesar de que la parte sentimental era duro y era decir, esto es dejar el trabajo que hicieron mis abuelos y para mis tías, sus papás, eh, eh, pero, o sea, eh, hubo ahí una decisión y yo hoy por hoy, o sea, los hubiera es elucurar y tratar de decir qué es lo que hubiera podido pasar. Las cosas pasan porque Dios permite que pasen y las cosas pasan en el momento y en la forma que tienen que pasar. Entonces, pasó, creo que fue una experiencia muy interesante. Nos quedamos prácticamente al final, digamos, de mi familia, éramos dos primos, mi hermano y yo, trabajando en Nestlé. En el primer año, ya, o sea, uno de mis primos salió, quedábamos solo otro de mis primos que miraba toda la parte de gestión de talento humano, mi hermano que miraba todo el área de mercadeo y ventas, y yo viendo la parte de supply chain. Estando ahí, me dicen, mira, ¿quieres hacer carrera en Nestlé? Pues sí, me interesaría. Ok, ¿a dónde? A cualquier parte. Ok, a los 3 meses llega el director de operaciones y me dice, mira, sí, es en Guatemala donde hay oportunidad. Entonces dije, bueno, por lo menos no me tengo que mover de país y me quedé en Nestlé Guatemala, que era en Naranjo. En ese momento estaban separadas las dos operaciones. Había un gerente de Mahler y un gerente de Nestlé. Y a mí me pasan de Mahler a Nestlé. Yo todavía estuve un año adentro de Mahler, ya siendo Nestlé en parte de esa transición. Interesantísimo porque Nestlé es la empresa de alimentos más grande del mundo. Y como empresa de alimentos más grande del mundo, o sea, ese año el poderte sentar con muchos proveedores, de decir, miren, o sea, sí, yo Nestlé en algunos casos consumía más que nosotros consumíamos más que Nestlé, pero poner decir, esta materia prima es exactamente la misma. Nestlé la consigue a un precio 40% más barato. Entonces nos sentamos con los proveedores y dijimos, señores, ahora nosotros somos parte de Nestlé, a partir de mañana tiene que ser el mismo precio. Entonces, todo ese tema de sinergias, eh, pues la verdad es que muy interesante. No se me olvida una frase de mi hermano eh, cuando empezamos a avanzar y dice, yo creo, dice mi hermano, así se debe sentir cuando uno se muere, que uno dice, ah, así es que se hacían las cosas. El día que me muera voy a decir esto de la forma de lo que debería de haber hecho. Por supuesto, Nestlé tiene muchísima investigación y desarrollo, tiene muchísimo recorrido a nivel mundial y centros de investigación en el que algunas cosas que nosotros como empresa familiar pudimos haber hecho de una manera mucho más rudimentaria, ellos lo hacían de una manera mucho más tecnificada. Entonces, ese aprendizaje sí fue muy interesante, que definitivamente una empresa local, una empresa familiar, tiene sus ventajas como por ejemplo la agilidad. O sea, la toma de decisiones muchas veces para nosotros era tomar la decisión, estamos de acuerdo, hagámoslo, implementémoslo y ejecutemos. Y Nestlé no. Nestlé a veces es, ok, podemos tener un cambio, este cambio se tiene que ir a Panamá, de Panamá tienen que autorizarlo en Suiza, y, o sea, ellos se van mucho a lo seguro. Y eso lo que hace es que sea una empresa muchísimo más lenta en la toma de decisiones. Yo creo que por eso también mucho del crecimiento de Mahler era esa capacidad de respuesta ante las exigencias del mercado y poder adaptarnos a lo que el mercado nos fuera pidiendo. Eso es. Yo, para profundizar un poquito, me quedo todavía con la curiosidad. Ok, entonces estuviste en Mahler cuando ya formaba parte de Nestlé y luego pasaste al Naranjo, estabas comentando, ¿no? Que a una sede de Nestlé. Pero luego eso, ¿qué sucedió? O sea, ¿cómo llegaste a estar
en lo que estás hoy? ¿Cuál fue ese tiempo en medio, ¿no? De lo que haces hoy y lo que hiciste en ese momento. Mira, muy curioso. Yo, estando en Mahler, siempre me ha gustado el trabajo gremial, el trabajo, eh, eh, el tema, digamos, de trabajar con instituciones privadas, gubernamentales, como tener acercamientos. Eh, Cuando yo llego a Nestlé, yo empiezo en la parte de supply chain. Y estando en supply chain, yo en Mahler estuve participando en la junta directiva de Cámara de Industria como director por 7 años. Entonces conocía a mucha gente adentro de Cámara de Industria, Javier Cepeda, que estaba de director ejecutivo, muchos de los ejecutivos de Cámara de Industria y todo, y que a la fecha, o sea, les tengo mucho cariño y gente que me encuentro en cualquier foro y todo, y pues platicamos, nos saludamos y todo por esa trayectoria. Nestlé estaba en supply chain. Estando en supply chain, llegaba el CEO regional o algo, iban a alguna visita. Entonces, algunos, miren, ahí le mandan saludos a Luis Miguel. ¿Y usted cómo lo conoce? No, si él fue director acá, y conocía a mucha gente. O sea, llegué a conocer a mucha gente que para ellos, sobre todo siendo extranjeros, o sea, como que dijo, me dice, mira, ¿y a vos te gusta este rollo? Me dicen, mira, me encanta. O sea, yo estuve ahorita, no, pues, ya siendo parte de Nestlé, ya no he participado en nada gremial, pero toda mi vida laboral participé en algunas gremiales o en la junta directiva de Cámara de Industria. Estuve en la junta directiva de GS1, que son los que te dan el código de barras. Eh, entonces, todo eso siempre me ha gustado, todo, o sea, de alguna manera para poder participar, para aportar en este tipo de instituciones. Eh, entonces, en ese interim vienen y la posición de Corporate y Public Affairs Manager la tenían solo para Panamá. Entonces, en ese momento sacan la posición para Guatemala también. Entonces me acuerdo que llega el director de PR y de comunicaciones y me dice, mira, eh, antes pues vos hacías esto por hobby, porque te gusta, ahora la propuesta es que lo hagas, pues te vamos a pagar por hacerlo. Entonces me pasaron de supply chain a corporate y public affairs. Entonces, te puedo decir, y ese es tal vez inclusive un de los temas que muchas veces en la vida, cuando estamos en la posición en donde más realizados nos sentimos, es cuando probablemente van a llegar las mejores oportunidades y es cuando más difícil nos va a costar, o sea, nos va a hacer tomar una decisión porque me siento tan realizado de lo que estoy haciendo, pero esa misma realización inspira para que otros se fijen en lo que estás haciendo y de alguna manera te quieran como parte de su equipo. Yo tuve dentro de parte de Corporate y Public Affairs, eh, uno de que hoy es mis directores, Andrés Botrán. Andrés era el comisionado presidencial para la lucha contra la desnutrición crónica. Y Andrés yo lo había conocido en la Junta Directiva de Cámara de Industria. Y Andrés ha trabajado mucho en el tema para luchar en contra de la desnutrición. Eh, en Nestlé sacamos un programa que a nivel mundial se llamaba United for Healthier Kids. En Guatemala y en Latinoamérica le pusieron Unidos por Niños Saludables. Y esto lo que buscaba era lograr cómo hacías un cambio en el comportamiento, pero lograr sobre todo muchos aliados. Muchos aliados era gente de la academia, gente de canales de comunicación, gente de gobierno, gente del sector privado y algunas otras instituciones. Entonces, estando yo ahí, que bueno, conozco a Andrés y Andrés estaba en el gobierno, logramos que la CESAN formara parte del proyecto, estuvo Cámara de Industria, la Universidad del Valle, Fondo Unido, Canales 3 y 7. Entonces, al final logramos que varias instituciones formaran parte de este programa. Y empezaron a ser la persona que estaba antes de gerente en la institución, ya se estaba retirando, ya tenía más de 32 años de estar y por edad y todo, ellos querían una renovación. Y en su momento, por trabajar con Andrés, Andrés me propuso en la institución y me dice todavía, juntémonos el viernes en Asasua a tomar un café.
para platicar, mándame tu CV, basta, bueno. Pero cuando llego a Sasua no estaba solo Andrés, estaba toda la junta directiva ahí en pleno y prácticamente fue mi primera entrevista. Y ese primer café a que me hicieran la propuesta para pasarme, pasó exactamente un mes. Entonces, así pasé y no les miento, o sea, yo había dejado de fumar y me ha agarrado aquella ansiedad porque llevaba 20 años en la industria de alimentos y pasarme a la agroindustria de la caña de azúcar a temas que no conocía, que no tenía idea, que no sabía. Eh, y esa es la parte, normalmente como seres humanos, cuando estamos en nuestra área de confort, el salirnos de esa área de confort, somos nosotros mismos los que nos empezamos a autosabotear. Porque empezamos a decir, ¿será que voy a ser capaz de hacerlo? ¿Será que voy a...? Y si no funciono, aquí ya tenía una posición. Yo en ese año, en el 2017, porque terminé a finales de marzo del 2017, de algunos indicadores que yo tenía para el 2017, a marzo ya había sobrepasado los indicadores del año. Y los otros iban en camino a cumplirlos todos. Pero para mí era, aquí, o sea, estoy sacando la pelota del campo. Y a donde voy a ir, ¿será que realmente tengo la capacidad para hacerlo? Entonces, yo solito me empezaba a autosabotear. Entonces, no les puedo decir, cuando fui a hablar con mi jefe y le dije, mira, pues te cuento que me voy a ir, ya tomé la decisión y todo. Y me dice, con razón, esto lo sabías desde hace ratos, me dice. Sí, ¿por qué? Porque fue cuando empezaste a fumar, te miraba en la calle, porque en Nestlé no se podía fumar ni adentro del parqueo, entonces tenía que salir a la calle, y a veces él entraba y yo fumando afuera. Entonces era, pero de la pura ansiedad del saber, ¿tomo la decisión o no tomo la decisión? O sea, ¿me voy a un área desconocida o me mantengo en lo que ya conozco y tengo bajo control? Pero les puedo decir que creo que ha sido la mejor decisión a nivel profesional. Me pasé a un gremio espectacular. Me pasé no solo por lo que hace el gremio, y ayer tuvimos un desayuno con unas personas y me decían, ¿qué es lo que más te impresiona del gremio? Lo que más me impresiona es el trato al ser humano que le dan desde los señores de mi junta directiva, que es un dueño de cada ingenio de los que participan ahí. Les puedo decir que todos son unos caballeros, todos son respetuosos y todos me han hecho sentir respetado y me han hecho sentir muy valorado. eh, y se nota también en cómo la cultura esa que ellos transmiten se va en cada uno de los ingenios. Entonces, no solo a nivel profesional, sino a nivel como personas humanas, y como les digo, todos los directores son unos tipazos, pero todavía aún más, y Luis Fernando, que le ha tocado también viajar con él, que es el presidente de la Junta Directiva, Alfredo Vila, es la persona más a toda madre que he conocido, no solo como jefe, como profesional, sino como ser humano. O sea, o sea, nos toca, siendo personas con una posición muy alta, con una situación económica muy buena. O sea, vamos de viaje, Alfredo es de los que, Alfredo, o sea, comemos en la carreta de hot dogs, ahí comamos, o sea, cero bolas, o sea, miren, de verdad, la experiencia, creo que fue una experiencia espectacular. E inclusive cuando me entrevistaron, me dice el headhunter el que me pasó después de la entrevista que tuve con ellos, porque pues estudié en el Zamorano, después saqué el MBA, después me metí a sacar una maestría en logística porque estaba trabajando en supply chain, necesitaba tener más conocimientos de logística, entonces saqué otra maestría en logística de la Universidad de Murcia. Y estuve en la junta directiva de Cámara de Industria, estuve en la junta directiva de GS1, di clases en un momento en la Landívar también, en la maestría de administración de empresas. Lo único que me faltaban eran más horas al día. Entonces me decía, mira, y ahí es donde creo yo que definitivamente Dios le tiene a uno marcado un plan perfecto, porque muchas veces decían, mano, estudiaste agronomía, estudiaste administración y después estudiaste logística. Entonces me decía él, mira, como que te hubieras preparado toda tu vida para este puesto, porque agronomía, pues estás en un gremio de la caña de azúcar y vas a tener a tu cargo, o sea, que te reporte el director del centro de investigación Senjicaña.
Sacaste una maestría en logística, te va a reportar el gerente de la terminal de exportación Expo Granel. Y sacaste un MBA y lo que vas a hacer es administrar a todo el equipo. Eh, ya estuviste en una junta directiva gremial, ya has participado, entonces como que te fuiste preparando para esto. Porque, o sea, si me preguntan a mí, sos el candidato ideal. Y al final del mes exacto me hicieron la propuesta. Pero yo creo que no son coincidencias, son diosidencias y es parte de lo que definitivamente Dios nos tiene planeados para cada uno. Qué excelente, Luis Miguel. Muchas gracias por compartir también esa perspectiva de que no importa cómo uno empieza su carrera, sino más bien cómo se van ajustando los elementos para que uno la pueda seguir desarrollando. Eh, Creo que aquí nosotros somos ejemplo porque yo soy politólogo, pero actualmente estoy desarrollando mi negocio en fintech, entonces completamente diferente. Wicho también es internacionalista, pero está completamente en otra área de atención y servicio al cliente en Italia. Y realmente la capacidad de aprender que tenemos los humanos es algo que no debemos subestimar y mientras más estamos aprendiendo y más nos estamos retando a nosotros mismos, más crecemos como seres humanos para añadir valor. Y quisiera ahondar un poquito más en esos retos que has enfrentado ahora viendo los public affairs, los asuntos de interacción entre el sector privado y el sector público. ¿Cómo cambian las dinámicas? Hay que tener más paciencia, hay que tener más, no sé, creo que es diferente a manejar los asuntos en la empresa, el ya estar interactuando con el sector público, tanto nacional como regional, centroamericano, latinoamericano. ¿Qué nos puedes contar sobre este nuevo rol que estás desarrollando? Creo que es un tema de mucha paciencia, de mucha empatía eh, y de entender cómo funciona cada institución. Porque muchas veces en el sector privado pues, podemos ser muy ágiles en la toma de decisiones. Eh, a veces el acercarnos con funcionarios públicos cuando tenemos algún problema, tenemos que entender cómo funciona cada institución y tenemos que entender lo que les permite la legislación hacer y lo que les permite la Contraloría, o sea, entonces todo esto a veces quisiéramos que las cosas vayan a una velocidad muy distinta, pero todo está en entender cuáles son las formas. Definitivamente sí estoy convencido que hay muchas cosas que se pudieran de hacer de una mejor manera, eh, aunque siempre hay esa diferencia entre el actuar en el sector público y en el sector privado. Eh, yo creo que todas las empresas, todos los gremios de alguna manera necesitamos esa interacción con instituciones del sector privado. Cuando estábamos en Nestlé, en Mahler, por ejemplo, había mucha interacción con el Ministerio de Agricultura para temas de importaciones, de productos cárnicos, por ejemplo, luego con el Ministerio de Salud para todo el tema de registros sanitarios, para el tema en control de alimentos. O sea, siempre vamos a tener que tener una interacción con diferentes oficinas del gobierno. Al final creo que es importante que uno, conocer a la institución, conocer cómo funciona y también que los funcionarios conozcan a las personas de las empresas para que pueda existir esa confianza que si les estoy presentando algo es con toda transparencia y poder buscar soluciones. Entonces, creo que es un desafío interesante. No todo el mundo a veces tiene la paciencia. A veces das dos pasos para adelante, son tres para atrás, vamos uno para adelante. Entonces, son temas en los que sí es importante paciencia y empatía, entendimiento de cómo funciona cada institución. Luis Miguel, ya hablando del tema de logística, infraestructura que lo habías mencionado, nosotros hemos hablado en otros episodios de los retos que tiene Guatemala en muchos ámbitos, pero dada tu expertise, quisiera conocer como cuál es tu opinión, digamos, sobre el tema de infraestructura en Guatemala y qué soluciones visualizas para algo tan importante para el desarrollo del país. Yo creo que toda la red de carreteras,
puertos, aeropuertos, nos está restando competitividad de una manera impresionante. Y no es solo de los últimos años, porque no es criticar, digamos, porque cuando se habla en redes y critican al gobierno actual y todo, todos tienen responsabilidad. Definitivamente este gobierno tiene su responsabilidad y probablemente no ha actuado en muchas cosas que tiene que actuar, pero esto viene desde atrás. Nos ha faltado planificación y nos ha faltado poder, o sea, es ridículo que para pasar un camión del puerto del Pacífico al Atlántico tenga que atravesar toda la ciudad y no tengamos carreteras. Ustedes miran en El Salvador, por ejemplo, hay anillos periféricos en donde uno no pasa por los poblados. O sea, sí tenemos un atraso muy importante. ¿Qué creo que tiene que hacer? Para mí el tema de las alianzas público-privadas es la solución para poder invertir. Ya lo hicieron en algún momento. Yo creo que el ejemplo de cómo el sistema, digamos, eléctrico en Guatemala evolucionó en los años 90. Ustedes probablemente no habían ni siquiera nacido, pero yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, en el año 92, habían apagones de luz, 91, 92, habían apagones y había racionamientos de luz. Y fue aquí hasta cuando hacen una modificación a la ley de electricidad, en donde, porque antes solo el gobierno producía la electricidad, y aquí empiezan con poder tener incentivos y contratos al sector privado para que puedan entregar energía eléctrica. Es el caso de los ingenios. Los ingenios, todos los ingenios a nivel mundial, por lo general en época de zafra, son autosuficientes porque la energía que producen es para hacer andar sus fábricas. Pero en esa época de los 90, Guatemala fue el primero a nivel mundial que, aparte de poder echar a andar las fábricas de los ingenios, llegan y meten energía en la matriz energética. Y hoy por hoy, el 30% de lo que se necesita en época de zafra, que es en esta época de verano, proviene de la cogeneración con bagazo de caña. Entonces, si ustedes miran en ese momento las inversiones de hidroeléctricas, de plantas de carbón, de plantas con bagazo, o sea, todo lo que se hizo en el sistema eléctrico fue lo que permitió que pasáramos de esos apagones a tener una buena cantidad de energía eléctrica disponible para todo el sistema. Entonces, a nivel logístico, y no solo es a nivel logístico, sino que es a nivel de competitividad como país, es importante que tengamos buenas carreteras. Yo les digo, el sector de la caña de azúcar tiene más de 2.500 kilómetros de caminos internos que todos estos camiones no pasan por la ruta nacional. O sea, solo el 10% de la caña pasa por ruta nacional, el 90% pasa por los caminos internos. Entonces, ¿qué pasaría si no existieran estos caminos internos? Estuviéramos peor todavía. O sea, realmente el sector de la caña de azúcar ha colaborado también a evitar todavía ese colapso, pero estamos a muy poco de que realmente perdamos. Inclusive no hemos tenido, en los últimos años, no hemos tenido un Stan, un ETA y OTA, estas tormentas tropicales, porque ahorita con el estado de las carreteras, eso está como a veces cuando uno mira esas llantas en los trailers que están lisas, 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 que lo tiene que echar es repelente para mosquitos, porque una picadita de zancudo y le va a pinchar la llanta. Algo así estamos con las carreteras ahorita. Entonces, yo sí creo que tiene que haber una planificación, pero hay que actuar ya. Y la inversión privada es lo único que va a hacer que salgamos de donde estamos. Sí, absolutamente. Lo hemos tocado mucho este tema porque igual nosotros consideramos que es de suma importancia. Bueno, antes, aprovechando ya que ha avanzado un poquito el tiempo, felicidades por la gran trayectoria. Y hablando de alianzas público-privadas, yo quisiera indagar un poquito más en otra que es de suma importancia para Guate y es el tema de la desnutrición. Hubo un momento que mencionaste un programa que comenzaste trabajando en Nestlé, si no me equivoco, y quisiera indagar un poquito más en eso porque al final tienen muy mal vista la sociedad del sector privado o tienden a impulsar que la vean mal, pero hay muchos temas, como me mencionas ahora, ¿no? Que sin la ayuda del sector privado
no saldrían adelante. Entonces, yo quisiera indagar un poquito más sobre el tema de la desnutrición. ¿Qué aportes conoces que se han hecho o cuál es tu opinión al respecto? Mira, el sector, yo creo definitivamente sin el esfuerzo del sector privado, y muchos de esos esfuerzos están, digamos, unidos en la Alianza por la Nutrición, que es una asociación del sector privado y hay muchas asociaciones. Nosotros como Guatecaña tenemos nuestros programas, por ejemplo, Mejores Familias, que el programa de Mejores Familias lo que hacemos es capacitación a las mujeres, es un cambio de comportamiento, porque podés tener disponibilidad de alimento, pero si las gallinas caminan por toda la casa y contaminan los platos que supuestamente ya lavaste, vas a tener enfermedades gastrointestinales. Si no se lavan las manos, si no tienen hábitos de higiene, si no tienen hábitos de limpieza, de nada te va a servir la disponibilidad de alimento. Entonces hay muchos temas en cambio de comportamiento que es importante que la gente vaya aprendiendo y que la gente vaya sabiendo inclusive que ser pobre no es sinónimo de ser sucio, sino, o sea, con mis limitaciones voy a tener las mejores prácticas para poder tener una vida más saludable. Entonces, nosotros como sector de la caña de azúcar tenemos programas de capacitación, pero no como sector privado, les puedo decir que hay muchísimas organizaciones y todas al final llegan a ser parte de la Alianza por la Nutrición, en donde se busca mejorar la situación de cada una de las comunidades que están alrededor de las empresas. Yo creo que el trabajo de la Alianza por la Nutrición ha sido clave como sector privado para poder disminuir la problemática, que la problemática sigue siendo muy fuerte y que no vamos a poder avanzar si no hay un tema de Estado, sector público y ciudadanía, todos trabajando al mismo tiempo, no se va a poder terminar de avanzar. Pero sí hay, o sea, temas hasta cómo direcciono mi gasto. Mirás en algunos casos gente que dice que no tiene para comprar comida, pero tiene el último iPhone y cuáles son las prioridades. Entonces, esto es mucho el cambio de comportamiento, es mucho cómo le puedo enseñar a la gente a que pueda designar sus ingresos en lo que es más importante primero. O pueden tener la plasma más nueva y cable y todo, pero no. Entonces, esa es la parte en donde el sector privado ha ayudado mucho. Programas como los que tenemos en Guatecaña, como Mejores Familias y los diferentes programas que tienen las diferentes instituciones del sector privado y en la Alianza por la Nutrición, en donde pueden realmente ayudar. O sea, sí es triste que la desnutrición en Guatemala siga siendo un problema tan fuerte. No, definitivamente el papel del sector privado en brindar soluciones a problemas pues, públicos es muy importante, pero digamos, el rol que ha tenido el sector azucarero no es casualidad, ¿verdad? Es un sector en Guatemala, en el caso de Guatemala, muy bien organizado. No todos los sectores azucareros en el mundo tienen la estructura que se tiene acá. Y tal vez para ir cerrando, Luis Miguel, yo te quería preguntar, como CEO que manejas tanta gente, la vez pasada hablábamos de cuántas personas trabajan entre Asazuas, en Jicaña, sostenibilidad, te reporta muchísima gente. ¿Cuáles son los consejos o las recomendaciones que vos podrías dar en general para administrar una organización donde trabaja tanta gente, donde manejas tantos indicadores, donde tenés que estar pendiente, reportándole a junta directiva y todo? En tu experiencia, tres, cuatro, cinco cosas que vos podrías recomendar para lograr sacar adelante el trabajo también coordinado de tantas personas y en tantos temas diferentes, ¿verdad? Desde lo social hasta el puerto, hasta relaciones internacionales y todo lo que te toca ver. Mira, yo creo que lo principal, dicen que un líder inteligente se rodea de personas más inteligentes que él. Entonces, yo no puedo ser un todólogo, yo no puedo tratar de hacer un micromanagement y tratar de meterme en todos los detalles. Y es por eso, yo sí puedo decir que todas las personas que tengo dentro de mi equipo, incluyendo a Luisfer, o sea, son personas, todas son más inteligentes que yo. Entonces, yo creo que tengo personas en las cuales yo me puedo apoyar y no tengo que cargar. Entonces, eso de alguna manera
cuando un líder logra tener en su equipo a todas personas que sean personas de apoyo y no estar jalando ni estar arrastrando, yo prefiero frenar a alguien que tener que empujar a alguien. Y creo que hemos logrado tener un equipo en donde es gente comprometida. Dos, para mí, y tal vez medio lo platicábamos antes de empezar, antes de que Luis se uniera, creo que el tema, el entender que todos valemos y somos exactamente iguales independientemente de la posición jerárquica o la posición económica que tengamos. A mí ni la posición jerárquica ni la posición económica me van a hacer más o menos persona. O sea, todos vamos a ser iguales ante los ojos de Dios y tenemos que ser tratados como seres humanos y respetarnos y poder tener la empatía con todas las personas con las que trabajamos como seres humanos, porque al final la gente se va a comprometer. Si yo trato mal a la gente, si yo a la gente la denigro, si yo a la gente le falto el respeto, o sea, no voy a tener un equipo comprometido. Por el contrario, si yo a la gente le doy su lugar, si a la gente permito y la empodero en la toma de decisiones, voy a tener gente muchísimo más comprometida. Entonces, yo creo, y para mí creo que esa es una de las partes más importantes. Y esto, hay un tuit del Papa Francisco que en su momento me impactó mucho, que decía, nunca he visto que detrás de un féretro vaya un camión de mudanzas. El día que nos muramos, ni nos vamos a llevar nada, ni nos vamos a llevar los títulos, ni las posiciones que tengamos. Como seres humanos venimos siendo nadie y sin nada, y nos vamos a ir siendo nadie y llevarnos nada. Entonces yo creo que esa parte es muy importante. La parte que una organización que podamos entender no debería de ser vista en forma piramidal, sino debería de ser vista en forma de cadena, en donde todos somos eslabones y todos tenemos la misma importancia. Y la organización puede caer muchas veces donde esté el eslabón más débil. Entonces, enfoquémonos en fortalecer al eslabón más débil. Y la otra es buscar siempre que lo que hagas te apasione, te encante. O sea, que yo pueda decir, estoy haciendo algo que para mí es mi hobby y encima de todo me pagan por hacer esto, porque me encanta. Y a mí, o sea, les puedo decir que este gremio es un gremio tan apasionante que yo puedo, o sea, me pueden llamar 24/7 y feriados y todo, y soy feliz. Y definitivamente hay que tener un balance en todas las actividades, pero al final, si yo me levanto y voy a, independientemente de lo que haga, pero si me levanto y diga, ay, mucha qué hueva levantarme hoy e ir a trabajar, esa es una mala señal, porque quiere decir que no me apasiona lo que estoy haciendo. Pero si yo digo, ¡hala, qué rico es lunes! Ya voy a la oficina y esta semana los retos que voy a tener es porque realmente me está gustando y me está apasionando lo que estoy haciendo. Entonces, esas son, creo que, las cosas más importantes. Rodearte de gente más inteligente que vos, tener respeto por las personas, de que no importa la jerarquía o la posición económica que tengas, sino que todos somos seres humanos con los mismos derechos y las mismas obligaciones, y que te apasione y comprometerte con lo que estás haciendo. Creo que para mí esas son las tres más importantes. Muchas gracias, Luis Miguel. Sabíamos nosotros cuando empezábamos este capítulo que íbamos a aprender mucho porque tú eres una persona con muchísimos más años de experiencia, pero también con mucha inteligencia y mucha habilidad de gestión y de liderazgo. Y es un hecho. Cerramos este capítulo afirmando que nos has dejado muchísimos consejos, puntos de vista, el mindset de cómo uno puede desarrollarse en su vida profesional, pero al mismo tiempo hacerlo con mucha pasión y lograr todo lo que se va proponiendo. Yo quisiera únicamente pedirte si tenés algún último mensaje que le quisieras compartir a nuestros oyentes. Generalmente son jóvenes que están desarrollando ya sus propios proyectos, algunos están fuera de Guatemala. Un último mensaje que nos puedas dar para cerrar este episodio y también invitar a las personas que nos escuchan que se suscriban para que les lleguen las notificaciones cada vez que lancemos un nuevo episodio. Gracias, Luis Miguel. Por favor, déjanos un último mensaje. No, hombre, yo al contrario. Los invito a que se suscriban. Creo que es importante poder apoyar los proyectos como estos para poder darle el espacio a las personas. Creo que es importante que todas las personas en todo lo que desarrollemos comparémonos contra nosotros mismos, no nos comparemos contra las demás personas. Si yo me comparo contra una persona que esté muy por encima mío, me voy a frustrar y voy a creer que nunca voy a poder llegar a donde ha llegado esa persona.
Y si me comparo contra alguien que está peor que yo, me voy a acomodar. Siempre lo importante es ir comparándome contra lo que yo he ido avanzando y el éxito va a estar medido contra mis propios esfuerzos. Y si en algún momento yo me siento como que lo que estoy planificando no está alcanzando los resultados que yo quiero, probablemente es porque me falta meterle más pasión. La forma correcta no es demeritar el esfuerzo de los que lo han logrado, sino que trabajar más yo en lo mío. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a todos quienes nos escucharon y hasta la próxima de la polifonía. Gracias, gracias. Chao, chao. Gracias, Luis Miguel. Adiós.